Buenos días, profesor. Nosotros vamos a presentar sobre el tema de hipoglicemia neonatal junto a mi compañera Ryan Díaz y yo, Valeria Bainski. Bueno, los papers que nosotras leímos fueron Hipoglicemia en el recién nacido de riesgo, Guías clínicas de diagnóstico e intervención 2017, Hipoglicemia neonatal y factores de riesgo asociados a hipoglicemia en el recién nacido. Nuestro primer paper, titulado Hipoglicemia en el recién nacido de riesgo, Guías clínicas de diagnóstico e intervención 2017, pudimos encontrar que no existe un consenso sobre un valor de glucosa en sangre y en el tiempo de duración de la hipoglicemia para definir en qué momento comienza a producirse un daño neurológico a largo plazo. Las características como la edad gestacional, el peso al nacer, el tipo de alimentación y la presencia de patologías pueden potenciar los efectos negativos de la hipoglicemia sobre el sistema nervioso central, por lo que las características son muy importantes para el desarrollo y característica de esta hipoglicemia. El corte del valor de la glicemia se debe adecuar a los factores de riesgo y a las horas de vida del recién nacido. Bueno, la población de riesgo según este paper más relevante eran los hijos de madre que vive con diabetes, los recién nacidos grandes o pequeños para la edad gestacional, los recién nacidos prematuros y los recién nacidos que hayan pasado por un proceso de asfixia. Los signos clínicos de la hipoglicemia, entre ellos se encuentra la irritabilidad, los temblores, letargia, la pobre succión, los vómitos, la hipotermia, apnea y convulsiones. Hipoglicemia en el recién nacido prematuro de edad gestacional menor o igual a 34 semanas. En estos recién nacidos es mucho más común que se dé hipoglicemia, por eso se menciona en el paper. Y se menciona que los valores de glucosa por hemoglucotest deben ser iguales o superiores a 40 miligramos por decilitro. Si los valores son inferiores, se debe tomar la glicemia plasmática por punción venosa o arterial, que generalmente es venosa, y esto se hace porque el hemoglucotest tiene un margen de error en los resultados. Si la punción venosa, o sea, la glicemia plasmática, su valor debe ser mayor a 45 miligramos por decilitro, y el recién nacido debe quedar con control con glicemia capilar cada 6 horas en las primeras 24 horas de vida. También se recomienda que en estos recién nacidos, y bueno, en todos en general, se debe iniciar la lactancia entre los 30 a 60 minutos del nacimiento y se debe realizar cada 2 a 3 horas. En recién nacidos con alimentación contraindicada se puede administrar suero glucosado intravenoso con un aporte de glucosa entre 4 y 6 miligramos por kilo por minuto y se debe realizar hemoglucotest a los 30 minutos. Bueno, en la hipoglicemia en el recién nacido con factores de riesgo se puede dividir en las primeras 4 horas de vida y después de las 4 horas de vida. Dentro de las primeras 4 horas de vida es normal que los valores de glucosa se bajen o sean bajos y no afectan en el neurodesarrollo y se suele elevar después de las 4 horas. Por lo tanto, después de las 4 horas de vida, para tomar decisiones importantes como la colocación de una vía venosa o derivar al paciente a otro nivel de atención, hay que basarse en los valores de glucosa plasmática. Luego de las 48 horas de vida, los valores adecuados de glicemia son mayores a 60 miligramos por decilitro, independiente de la edad gestacional y el peso al nacimiento. En el paper había una propuesta de intervención de hipoglicemia en recién nacidos mayores de 34 semanas con factores de riesgo durante las primeras 48 horas de vida. Este esquema lo sacamos del paper. En las primeras 4 horas de vida, si el recién nacido tiene una glicemia menor a 30 miligramos por decilitro, se realimenta con leche materna. Se realimenta con leche materna de 5 a 10 ml por kilo por toma, luego se hace control en 1 hora con hemoglucotest y si persiste por debajo de 30 miligramos por decilitro se administra suero glucosado al 10% entre 80 a 100 mililitros por kilo por día. Y entre las 4 y 24 horas de vida, si la glicemia es menor a 40 miligramos por decilitro, también se realimenta con 5 a 10 miligramos, o sea, mililitros por kilo por toma.
Luego control en 1 hora con hemoglucotest y si persiste debajo de 40 miligramos por decilitro, también se administra suero glucosado al 10%, que se presenta a 100 ml por kilo por. En el paper se mencionan algunas situaciones especiales. Estas son cuando se requiere aporte de glucosa mayores a 8 miligramos por decilitro intravenosa y cuando los valores de glicemia no se normalizan a la semana de vida, se deben realizar estudios para descartar algunas patologías. Estas pueden ser hiperinsulinismo o metabolopatías. El segundo paper que analizamos fue factores de riesgo asociados a hipoglicemia en recién nacidos, y en este paper se analizaron varios otros papers relacionados con la evidencia clínica sobre los factores de riesgo implicados en la hipoglicemia neonatal. Algunos de los resultados que encontraron los autores sobre esto fueron la prevalencia. El 47% de los recién nacidos con hipoglicemia eran lactantes grandes para la edad gestacional. El 52% eran pequeños para la edad gestacional. El 48% eran hijos de madres que viven con diabetes. Y el 54% eran recién nacidos prematuros tardíos. La prevalencia de la hipoglicemia en los neonatos antes de las 33 semanas de vida es casi del 34%. Y la hipoglicemia es la anomalía metabólica más común en los recién nacidos y puede conducir a un incremento de la morbilidad y la mortalidad. En este paper se menciona que no existe alguna evidencia de que se menciona de que, perdón, existe evidencia de que un solo episodio de hipoglicemia transitoria puede resultar en anomalías del neurodesarrollo. También menciona que la hipoglicemia sintomática podría provocar anomalías del desarrollo neurológico en hasta el 20% de los recién nacidos afectados. Otra cosa que menciona es que no existe un consenso universal sobre un límite inferior adecuado de glucosa de glicemia para los recién nacidos, porque la susceptibilidad individual a la lesión cerebral varía con factores como la edad gestacional, la presencia de condiciones comórbidas y la capacidad del neonato para producir y utilizar combustibles cerebrales alternativos. Esto lo vimos en todos los otros papers, también se mencionó lo mismo sobre los valores, que no hay un consenso universal. La mayoría de las pautas se centran en la prevención y el manejo de hipoglicemia en neonatos en riesgo. Principalmente está el objetivo de mantener la glucosa en sangre por encima de los 45 miligramos por decilitro. Los factores de riesgo implicados en hipoglicemia en recién nacidos mencionados en el paper son la prematurez, la asfixia después de nacer, el peso bajo al nacer y los recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Y las conclusiones que tuvieron los autores es que comprender y conocer los factores de riesgo ayuda a identificar qué recién nacido podría cursar una hipoglicemia, y también eso mismo ayuda a tomar medidas tempranas y efectivas para prevenir las secuelas en el neurodesarrollo. Los prematuros nacidos antes de las 33 semanas de embarazo tienen un riesgo aún mayor de tener una hipoglicemia, y la enfermedad hipertensiva materna incrementa el riesgo de hipoglicemia neonatal. Y las madres de recién nacidos con hipoglicemia que tenían un IMC medio mayor en la visita prenatal inicial eran más propensas a que sus hijos tuvieran hipoglicemia. En nuestro tercer paper, denominado Hipoglicemia neonatal, es un conjunto de muchos otros papers y da una mirada mucho más amplia sobre la hipoglicemia. Y en este se nombra que la hipoglicemia es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes en los neonatos, que también lo vimos en los otros dos papers. También menciona que las causas de hipoglicemia pueden ser por alteraciones en la transición metabólica en niños con factores de riesgo o de forma secundaria a otra afección. Estas se pueden dividir entre las que son por el aumento en la utilización de glucosa y por la producción o distribución de sustrato inadecuado. En el aumento de la utilización de glucosa tenemos el hiperinsulinismo, el aumento del gasto calórico para mantener la termorregulación o por aumento de actividad muscular, el cambio de metabolismo aerobio a anaerobio, el exceso relativo de tejidos glucosa dependientes, los errores congénitos del metabolismo y daño cerebral agudo que aumenta la utilización de la glucosa. En la producción o distribución de sustrato inadecuado
inadecuado, tenemos los retrasos o inadecuación de las tomas o de las calorías administradas por la nutrición parenteral. También está la regulación hormonal aberrante, la inmadurez transitoria de las vías metabólicas y el déficit de transportadores de glucosa cerebrales. Los casos más frecuentes son las alteraciones metabólicas y las alteraciones endocrinas primarias. En el paper se mencionaban los grandes factores que, como las grandes causas de hipoglicemia, y entre ellas estaba el hiperinsulinismo, donde el hiperinsulinismo congénito era la causa más frecuente de hipoglicemias graves, recurrentes y persistentes. La causa más frecuente de hipoglicemia es la alteración de la transición metabólica habitual en niños con factores de riesgo o de forma secundaria a otra afección, como hijos de madre diabética, de bajo o elevado peso, para la edad gestacional, prematuridad, entre otras. En niños con macrosomía e hipoglicemias graves recurrentes y que requieren altos aportes de glucosa, se sospechará insulinismo congénito. En hijos de madre con diabetes mellitus gestacional o pregestacional, que también fue uno de los factores que más se nombró en todos los papers, la clínica de la hipoglicemia es inespecífica y puede ser secundaria a diversos procesos, por lo que se debe descartar una causa subyacente. La monitorización está indicada en aquellos neonatos asintomáticos que presenten un riesgo aumentado. Estos pueden ser los pequeños para la edad gestacional, los hijos de madre diabéticas, prematuros tardíos, entre otros, y en aquellos neonatos sintomáticos y en aquellos pacientes con afecciones de base que aumentan el riesgo de hipoglicemia. Los neonatos con peso elevado para la edad gestacional, las causas de macrosomía fetal se pueden dividir en no modificables y en modificables. Las no modificables tienen más que ver con la genética, el sexo, la paridad, entre otras cosas, y las modificables con la antropometría materna pregestacional, la ingesta nutricional materna, la ganancia ponderal materna durante la gestación, entre otros factores. El riesgo de hipoglicemia en neonatos con peso elevado para la edad gestacional, o sea que estén por encima del percentil 90 en la curva de crecimiento, es superior al de los pacientes con peso adecuado, incluso si no existe antecedente materno de diabetes, posiblemente por hiperinsulinismo transitorio. Los neonatos con retraso del crecimiento intrauterino presentan un mayor riesgo de desarrollar hipoglicemia durante los primeros días. Los factores que contribuyen a este hecho son el retraso de la gluconeogénesis, los escasos depósitos de glucógeno y otros sustratos energéticos, como los ácidos grasos libres por falta de tejido adiposo. Estos pacientes presentan un incremento de la demanda energética por un tamaño cerebral relativo superior. Por último, los otros factores que encontraron eran los neonatos de pretérmino, que los neonatos prematuros tienen limitaciones en enzimas clave de los procesos generadores de glucosa, lo que deriva en hipoglicemia, y errores congénitos del metabolismo, donde hay mutaciones que alteran las enzimas, y estas enzimas actúan en la síntesis o en la degradación de glucógeno, en la gluconeogénesis, en el metabolismo de los aminoácidos, o del metabolismo de los ácidos grasos, que pueden comenzar como hipoglicemia en el periodo neonatal inmediato. En la clínica, los síntomas asociados a hipoglicemia neonatal son similares a los que se presentan en múltiples afecciones en este periodo, por lo que se ha de descartarse siempre otra causa diferente o asociada como una infección, hipoxia, isquemia, periparto, alteración neiónica y entre otras. Pueden aparecer temblor, llanto débil o normalmente agudo, hipotonía o letargia, apnea, taquipnea, cianosis y dificultades para la alimentación en un niño con una buena ingesta previa. Debido a lo inespecífico de la clínica, uno de los datos que apoyarán a la hipoglicemia sea el factor causal, será la desaparición de los mismos valores que están anormales. Muchas gracias.